Mi existencia transcurría de manera completamente común. Tengo 40 años. Estoy casada con mi esposo Carlos y tengo un hijo en la etapa de la adolescencia. Mi estado de ánimo era bastante sereno. Quizás incluso en exceso. Sin embargo, corresponderá a ustedes evaluarlo. Aunque tengo la impresión de que mi juicio será negativo. Lo cual no me preocupa. En resumen, mi hijo Luis, de 15 años, disfrutaba ir a la residencia de sus tíos, los hermanos de mi esposo Carlos. No tanto por ellos, sino por su primo Diego. Ambos jóvenes compartían diversas actividades propias de su edad. Los viernes solía visitar a sus tíos para encontrarse con su primo y disfrutar juntos durante toda la tarde. A veces incluso hasta el sábado. Al regresar del trabajo, Carlos llegaba tarde. Alrededor de las 11 de la noche. Esa noche del viernes. Mi hijo Luis fue directamente a la casa de sus tíos después de salir de la escuela. Al no tener ocupaciones, opté por pasar a ver a mi cuñada para entretenerme y al mismo tiempo estar al tanto de Luis, quien estaba con su primo. Al llegar, los encontré conversando y a punto de marcharse. Entonces, estuve charlando con mi hermana política acerca de diversos temas. Una tarde de viernes con café y conversación sería perfecta para las dos. En medio de la conversación, mi hermana política sacó una botella de vino y nuestra charla se volvió aún más animada. Todos entendemos que no es igual tomar un café que disfrutar de una copa de vino. Por lo tanto, sin llegar al punto de embriagarnos, nuestra conversación transcurrió de manera amena, destacando por su gran diversión. Nos divertíamos mucho riéndonos a carcajadas de las tonterías que decíamos. En ese momento, Luis y su primo Diego se saludaron brevemente y anunciaron que se dirigirían a la habitación. De cualquier manera, nosotras manteníamos nuestra vibra y continuábamos conversando como de costumbre. Tras haber ingerido una gran cantidad de bebida, era imprescindible dirigirse al baño. Mientras mi cuñada se dirigía a la cocina para hacer café en lugar de seguir bebiendo vino. Subí las escaleras en busca del baño. Hallé la entrada. Sin embargo, no se me ocurrió en absoluto llamar antes. Al girar el pomo, ingresé y me di cuenta de que fue un error. Tal vez se debía a la persistente influencia del vino que se desvanecía en mi mente o quién sabe. Tuve que llamar a la puerta antes. Pero en fin. Al llegar, me encontré con Diego de pie frente al inodoro, usándolo como era de esperar. Me encontré en una situación en la que no sabía cómo actuar. Tuve que girar y marcharme de inmediato. Tuve que irme de inmediato. No logro entender por qué diablos me quedé allí de pie como tonta mirándolo. Desconozco la razón. Pero en un instante esos segundos se tornaron interminables ya que no podía apartar la vista de esa impresionante fuente de la que fluía una gran cantidad de líquido. Resultaba realmente asombroso. Me atrevería a decir que era sumamente admirable. Diego, mi sobrino, no podía apartar la mirada de ese gigantesco objeto. ¿Me entiendes? Era simplemente imposible para él apartar los ojos de ahí. Me siento confundido /diagonal por lo que sucedió. Repentinamente, Diego giró rápidamente y escondió al instante la criatura que tenía en sus manos. Confundida. No supe cómo actuar y mi reacción inmediata fue pedir disculpas y salir corriendo del baño. Por no encontrarme en plenas facultades mentales. Intenté abrir la puerta. Pero me resultó imposible salir debido a lo angosto del espacio y a que la puerta se abría hacia el interior. Mientras trataba de abrir la puerta de manera adecuada, esta chocaba conmigo y, al mismo tiempo, no dejaba de pedir disculpas. De repente, Diego agarró mi brazo suavemente y me retrocedió ligeramente. Después, abrió la puerta con calma y me tranquilizó, diciendo: está todo bajo control. Tía, no se preocupe. Al salir del baño, Diego se aproximó mucho a mí y me tranquilizó diciendo: no se preocupe. Tía, sería ideal que cometiera errores con mayor frecuencia. Descendí velozmente por las escaleras. Lo ocurrido recientemente resultó ser totalmente inesperado. Pero no me desagradó en absoluto.
Tal vez en otra ocasión habría regañado severamente a mi sobrino y le habría contado a su madre lo sucedido. Pero esta vez no lo hice. Decidí no llevarlo a cabo. Cuando el reloj marcó las 11:30, Carlos vino a recogernos a mi hijo y a mí. Y juntos nos dirigimos a casa. Desde entonces, mi mente no podía dejar de pensar en lo ocurrido con Diego, lo cual me causaba cierta angustia. Se dieron cuenta de que presenciar lo que presencié me resultó asombroso, lo cual desencadenó en mi mente la creación de escenas inefables con Diego. Los días transcurrieron y, al acostarme, reflexionaba sobre ello. También, al ducharme o al estar con Carlos. Esa escena persistía en mi mente sin poder ser olvidada. Creía que con el transcurso de los días, el incidente se desvanecería de mi mente. Pero no fue así. Al contrario, se volvía cada vez más obsesivo, alcanzando niveles preocupantes. Un día, no pude resistir más y propuse a Luis la idea de invitar a Diego a nuestra casa el viernes. E incluso sugerí que se quedara a dormir. Por supuesto, Luis estuvo de acuerdo. Fui yo quien informó a mis cuñados sobre la estadía de Diego en mi hogar junto a Luis, asegurándoles que estaría pendiente de ellos y de más detalles. Por lo que naturalmente le concedieron el permiso para quedarse. No tenía idea de la razón detrás de mi acción, aunque me sentía preparada para emprender una tarea. No organicé nada de antemano. Mi deseo era que Diego estuviera en casa y después encontraría inspiración para decidir qué hacer. Al llegar la tarde del viernes, Luis y Diego se presentaron juntos, preparados para disfrutar jugando videojuegos o dedicarse a sus actividades preferidas. Intentaba disimular mi ansiedad. No tengo certeza. Tal vez simplemente tendría que haber dejado de preocuparme por eso. Pero no lo hice. Decidí no hacerlo debido a que mis pensamientos creaban situaciones extremadamente obscenas e inconfesables. Al regresar a casa, como de costumbre, Carlos llegó a las 11. Tras cenar, comentó que había tenido una jornada agotadora y pidió permiso para retirarse a descansar. Lo único que pasó por mi mente fue: vaya suerte que he tenido, Carlos. Al llegar agotado y retirarse a descansar, resultaba imposible despertarlo, por lo que permanecía dormido hasta la mañana siguiente. Permanecí en la sala disfrutando de una serie de Netflix mientras Luis y Diego conversaban animadamente sobre sus partidas en los videojuegos. No tenía ni idea de por qué estaba allí sentada. No tenía ningún sentido. Mi mente funcionaba de manera distorsionada. Es hora de que me vaya a la cama. Tal vez lo ocurrido en la residencia de Diego fue magnificado por mi imaginación a causa de las bebidas alcohólicas que había consumido. Intenté persuadirme de ello y me reproché a mí misma. Sí. Tonta. Así fue. Estabas un poco ebria y, por eso, diste interpretaciones absurdas a las situaciones. Sería conveniente que te fueras a descansar. Permanecí en la sala hasta altas horas de la noche. Aproximadamente a las 2 de la madrugada. En ese instante, los comentarios de Luis y Diego ya no eran audibles. Tal vez ya se encontraban profundamente dormidos. Después, me puse de pie y subí las escaleras para ir a dormir. En ese momento, seguía intentando persuadirme de que todas esas ideas sin sentido que había tenido eran simplemente el resultado de haber tomado un par de copas de vino en aquella ocasión. No es gran cosa. Antes que nada, fui al baño y empecé a cepillarme los dientes. Finalicé la tarea y me roció un poco de agua en el rostro con la esperanza de aliviar un poco la fiebre. Y de repente, noté unas manos en mi cintura. Unas manos que me resultaban algo familiares pero a la vez desconocidas. Tenía plena certeza de que las manos no pertenecían a Carlos, ya que él continuaba emitiendo ronquidos estruendosos desde la habitación contigua. Cerré mis ojos de inmediato al reconocer a quién pertenecían esas manos y escuché su voz a mis espaldas diciéndome que ahora era él quien había cometido un error. ¿Tiene usted esa creencia? En un instante, la bata yacía en el suelo y mi boca contenía algo distinto al cepillo de dientes. Me quedé asombrado por mi capacidad para comer tanto, tan rápido y con tanta ansiedad. Me dolía la mandíbula al intentar cubrir todo lo que fuera posible. Después,
Diego consiguió que me sentara en el lavabo. Momento en el que perdí la noción del tiempo y el espacio. La intensa potencia con la que embestía me hacía perder la noción de todo lo que me rodeaba. Solo experimentaba una poderosa fuerza entrando en mí. Algo que nunca antes había presenciado. Las palabras de Diego me sorprendieron mucho. Llevo tiempo anhelando este instante. No tiene idea de cuánto. Le prometo. Una lluvia cósmica apareció de repente y me vi obligado a aceptarla. Experimentando una sensación celestial. No obstante, no deseaba que todo acabara en ese momento. Por lo que nos dirigimos a la sala y Diego me demostró nuevamente cómo es tener el control y utilizarlo. Le di mi autorización. Le dejé hacer todo lo que deseaba y demostró ser muy ingenioso. Ya que gran parte de sus acciones eran completamente nuevas para mí. Tomé su divino néctar hasta casi ahogarme. Me sentía completamente desquiciada. Desconocía mis acciones. Pero opté por fluir sin cuestionamientos. Así. Me encontraba con Diego durante la semana y juntos explorábamos distintos destinos. Donde él elegía libremente y yo aceptaba sin reservas. Una vez nos encontrábamos en un rincón especial. De esos que todos conocemos. Y nos abrazamos tras un intenso enfrentamiento. Cuando de repente se activó la alarma del edificio. La alarma contra incendios. Se escuchó una voz indicando la necesidad de desalojar el hotel. En ese instante, Diego abrió la puerta y observó a numerosas personas corriendo por los pasillos en dirección a las escaleras. Mientras se podía apreciar una gran cantidad de humo saliendo de diferentes lugares. El humo ya se había colado en la habitación y no podíamos hallar nuestra vestimenta. Hasta que un miembro de Protección Civil nos indicó que nos vistiéramos con las batas de baño y saliéramos rápidamente. Enfatizando que lo primordial es la vida y lo material es secundario. Una vez en la calle. Con solo batas de baño puestas. Diego y yo presenciamos cómo el fuego devoraba el hotel. Nos encontrábamos en una situación complicada. Ya que no sabríamos cómo justificar nuestra vestimenta ni nuestra presencia juntos. Especialmente con las batas del Hotel Aranjuez. Mi cartera quedó dentro. Sin dinero ni teléfono móvil. Nos encontrábamos en una situación terrible. Por lo tanto, optamos por llevar a cabo una acción realmente insensata. Que consistió en dirigirnos a pie hacia mi hogar. Se encontraba en la colonia Narvarte. Por lo que la distancia no era tan grande. Avanzamos rápidamente frente a las miradas de los demás y por suerte ningún agente de policía nos paró. Al llegar a mi hogar, le proporcioné prendas de vestir de Luis para que se cambiara. Y acto seguido, procedí a hacer lo propio. No obstante, desconozco si fue debido a la emoción del instante. Pero Diego y yo empezamos a dejarnos llevar por nuestros impulsos en ese preciso lugar de la sala. Y una vez más experimentamos la sensación de una competencia interminable. A pesar del riesgo de ser descubiertos. No nos importó y seguimos adelante con nuestra tontería. Solo buscaba disfrutar de la deliciosa miel que me resultaba irresistible. Anhelaba terminar exhausta y plenamente saciada gracias a Diego. Quien arremetió de nuevo con una pasión desenfrenada. Después de concluir, Diego regresó a su hogar. Pero por mi descuido. Olvidé las batas del hotel en el baño. Cuando Carlos regresó y las encontró. Surgieron discusiones que desembocaron en nuestro divorcio. Ha transcurrido un tiempo desde entonces. Pero en la actualidad sigo frecuentando a Diego. A quien considero como una deidad. Desconozco cómo explicarlo. No encuentro palabras para describirlo. Me enamoré perdidamente de él y ahora estoy embarazada de su hijo. Desde que se enteró de que el objeto le pertenecía. Desapareció sin dejar rastro y no lo he avistado desde entonces. Así transcurrieron mis vivencias. Si el contenido fue de tu agrado, asegúrate de darle me gusta al video. Suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras publicaciones. Hasta luego.